Buenas noches, entonces estamos en la hora en punto, vamos a dar inicio a esta primera clase de estadística, modalidad virtual. Específicamente vamos a revisar el primer material, conceptos básicos de estadística y reglas del redondeo. Como les comento, cualquier duda pueden activar el micrófono, me la hacen llegar, cierran inmediatamente el micrófono para no generar ningún tipo de interferencia. También deben saber que esta clase virtual está siendo grabada y va a ser compartido con el grupo de estudiantes que no puedan estar conectados el día de hoy. Bueno, ya estamos en la hora en punto. Esperemos otros participantes se vayan incorporando. Vamos a iniciar con la explicación de estos conceptos. Recuerden que de esta guía tienen un formulario en donde una primera parte está asociada a los conceptos básicos y luego tienen ejercicios de redondeo. Hoy vamos a tratar de abordar ambos tópicos. Revisando un poco los conceptos básicos, bueno, lo primero que hay que hablar es de la definición de estadística. La estadística, si vamos al origen etimológico de la palabra, es decir, cómo está estructurado el término, tenemos una primera parte que se relaciona al Estado, Estado entendiéndolo como nación, como país, y luego una segunda parte de la palabra que se asocia a la medición, ¿sí? La medición de las características del Estado. ¿Por qué? Bueno, porque la primera vez que el ser humano se dio a la tarea de poder entender, poder analizar una gran cantidad de información fue básicamente cuando se inventaron los censos. Los censos, o el primer censo del que se tiene registro, se realizó en Egipto, en estos albores de la civilización, y entre otras cosas, lo que pretendía era diseñar pues un sistema de repartimiento, de repartición, disculpen, de tierras en lo que era el río Nilo, eh, y también lo que era la recaudación de impuestos. Entonces, estas primeras civilizaciones desarrollaron recogidas de datos de formas masivas y luego se dieron a la necesidad o tuvieron la necesidad de tratar de entender, tratar de darle utilidad a esa gran masa de información y fue donde se desarrollaron algunos análisis estadísticos. Por acá entonces damos bienvenidos a otros de los compañeros que se van incorporando. Nos dice la definición que es una ciencia. El conocimiento científico es aquel que es comprobable, que o a través del cual se establecen leyes que pueden ser replicables también en diferentes contextos. Un conocimiento científico surge de un proceso de observación, un proceso de análisis, a partir de los cuales se van elaborando estas leyes que luego se prueban en diferentes escenarios. Se dice que es una ciencia, ¿por qué? Porque todos estos métodos que permiten analizar los datos ya fueron probados empíricamente y realmente funcionan para poder entender diferentes realidades. En cuanto a que es una ciencia que comprende una serie de métodos y procedimientos, una ciencia práctica que incluye la recopilación, la tabulación, el procesamiento, el análisis y la interpretación. Entonces eran como unas fases de la estadística. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Recopilar información. Vamos a ir a una realidad, puede ser una comunidad, y vamos a recolectar datos. Eso es lo que implica la recopilación. La segunda fase, tabulación, es decir, llevar esos datos a tablas, que va a permitir ordenar la información y comenzar a observar algunas características resaltantes. El procesamiento y análisis habla entonces de algunos eh, indicadores, algunas fórmulas que en estadística vamos a ir aplicando para ir sacando el mayor provecho a esa información que estamos recolectando. Por ejemplo, el promedio es un tipo de análisis estadístico bien sencillo. La mayoría podemos tener una noción de lo que es un promedio como un número que generaliza, que globaliza muchos valores individuales y que se saca tan sencillo como sumar una lista de datos y ese resultado dividirlo entre el número de datos.
Si yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes sus edades, estoy haciendo una recopilación. Luego, esas edades yo las puedo llevar a una tabla para poderlos segmentarlos por grupos etarios, por ejemplo, de menos de 20 años, de 20 a 30 años, de 30 a 40, etcétera. Estoy haciendo una tabulación y eso me va a poder ayudar a conocer en dónde se concentran las edades más repetitivas. Un procesamiento y un análisis puede ser la aplicación entonces de una fórmula estadística, un indicador, como pudiese ser el promedio. Si yo sumo todas sus edades y la divido entre el número de estudiantes de estadística y el promedio me da 22 años, entonces yo tengo una idea general de las edades más comunes en este salón de clase. La interpretación entonces es el para qué. Todo este proceso estadístico siempre tiene que tener un fin. ¿Qué se va a hacer luego con esa información que estoy analizando? De datos cuantitativos tienen que ver con números, y cualitativos. Lo cualitativo es aquellas características que yo igualmente puedo recolectar, le puedo preguntar a las personas, pero que no se asocien con una cantidad. Por ejemplo, color de cabello, religión, dónde viven. Son diferentes tipos de interrogantes que van a tener como respuesta una cualidad, un atributo, una palabra. Mientras que si la respuesta es un número, estamos hablando de un dato cuantitativo. Esto es importante que lo aclaremos acá, aunque más adelante también lo vamos a abordar. Existen dos ramas de la estadística, la descriptiva y la inferencial. Vamos a ir revisando los conceptos que aparecen en la guía entonces. Estadística descriptiva se encarga de la recopilación, el procesamiento y el análisis de la información, siendo sus conclusiones válidas solo para el grupo analizado. Mientras que la inferencial proporciona métodos y procedimientos que permiten obtener conclusiones para una población a partir del estudio de una o más muestras representativas. Podemos entender la estadística descriptiva como una estadística local que me va a permitir conocer características de un único grupo. Por ejemplo, si ustedes van a una comunidad, lo primero que deben hacer es un diagnóstico posiblemente de las necesidades que tengan o de las problemáticas sociales o los factores psicosociales que afectan a esa comunidad en particular, para luego ejecutar un plan de acción que pueda solucionarlo o generar allí algún cambio positivo. Allí ustedes estarían haciendo una estadística descriptiva, porque a ustedes lo que les va a interesar es conocer las características o las problemáticas que están allí en ese grupo en particular, en esa comunidad, en esa organización, en ese poblado, etc. Ahora, si ustedes van a hacer un estudio ya más amplio, imaginen que ustedes quieren analizar, bueno, cuáles son las problemáticas eh, sociales o cuáles son, pudiese ser, eh, las características a nivel de adicciones, las adicciones más comunes que están en los jóvenes en todo el estado Carabobo. En este tipo de estudios, como es amplio la cantidad de jóvenes que podemos consultar, va a ser imposible hacer una encuesta a todos los jóvenes del estado Carabobo. Ustedes pueden tomar una muestra, es decir, una pequeña parte de cada municipio. Pueden ser que consulten algunos de Naguanagua, otros de Libertador, otros de Bejumas, otros de Guacara, básicamente para representar toda la geografía del estado. Y luego ese resultado que ustedes encuentren lo van a generalizar. De eso es lo que habla la estadística inferencial cuando dice que permite obtener conclusiones para una población a partir del estudio de una o más muestras representativas. La estadística inferencial también trabaja con hipótesis que van a ser comprobables, pero básicamente es eso, me permite generalizar un resultado, mientras que la descriptiva, su utilidad básicamente es conocer un grupo de personas y no otro. ¿Mm? Ambas tienen en su utilidad, bueno, unos usos bastante específicos, y las dos son igualmente válidas. No es que una es mejor que la otra. Todo va a depender de lo que nosotros vayamos a hacer luego con esos datos.
Bien, bueno, como les dije, cualquier duda que ustedes vayan presentando, están en la libertad de abrir sus micrófonos, compartirla y luego cerrar nuevamente el micrófono. Vamos entonces a revisar otros conceptos importantes. Población. Vean que cuando hablamos de estadística inferencial, nos hablaban de que las conclusiones eran para una población a partir del estudio de una muestra. Población es cualquier conjunto de unidades o elementos, siempre que estén definidos en el espacio y en el tiempo. Básicamente es el contexto en donde se va a desarrollar la investigación en cuanto a los objetos o sujetos de estudio que estemos abordando. Cuando nos habla de que es cualquier conjunto de elementos, bueno, una población puede ser integrado por personas, puede ser integrado por familias. Si está en una empresa que fabrica algún tipo de bien manufacturado, sillas, bombillos, y se quiere hacer una estadística para ver si el producto tiene los estándares de calidad, bueno, entonces el producto, ese objeto también forma parte, o esa colección de objetos también forman parte de una población. Pero lo importante es que en estadística la población la definamos en espacio y tiempo. Eso es fundamental. Si ustedes van a hacer un estudio, un informe sobre las problemáticas sociales de la urbanización isabelica, del sector isabelica, del estado Carabobo, en enero del 2023, es importante que todos esos datos digan. Es decir, mencionen el área geográfica en donde se va a desarrollar el estudio, pero también es importante que digan cuándo se está desarrollando ese estudio para que el lector o la persona que consulte el informe o los resultados de su investigación sepan en qué momento se estaba desarrollando, porque pueden ser hoy día, 2023, unas necesidades muy puntuales que hayan en esa localidad, pero dentro de 10 años la realidad sea otra y las necesidades de esa localidad sea otra. Igual cuando ustedes van a trabajar con una comunidad más pequeña, en una escuela, en una empresa, siempre debes identificar el espacio, el lugar donde se está desarrollando el estudio y el tiempo. Por eso es que la población también debe incluir estas dos características. Ahora, eso en cuanto a la población. En cuanto a la muestra, ahorita vamos a hablar de los tipos de población. La muestra simplemente es una parte de la población. Dice aquí que es un subconjunto representativo. Cuando lo es subconjunto, porción. ¿Para qué se utiliza una muestra? Bueno, muchas veces no es factible poder hacer una encuesta a todos los sujetos, por algo que inclusive puede ser economía. Ustedes como investigadores no tienen el tiempo suficiente. En cuanto a economía, es porque si es una encuesta impresa, ¿verdad? Un cuestionario impreso, bueno, tienen que sacar allí muchas reproducciones, quizás no tengan el material, etc. Entonces, por diferentes motivos, no se aborda a toda la población, sino solo a una muestra, es decir, a una pequeña parte de la población, para luego hacer una inferencia. Es decir, con los resultados que genere la muestra, yo puedo generalizar e inferir cómo se van a comportar el grupo de personas mayor o la población. Lo importante para que la muestra sea adecuada, que los resultados sean entonces positivos, es que esa muestra debe ser representativa, significativa y confiable. Es decir, representativa. Toda la diversidad que está en la población deben estar representada de una u otra forma en la muestra. Imaginemos que queremos hacer una encuesta en Cupio sobre, bueno, la opinión que tienen los estudiantes en cuanto a sus profesores. Eso se hace cada semestre. Ustedes lo saben muy bien. Debe ser representativa, es decir, yo debo en ese estudio consultar a estudiantes de las tres modalidades. No puedo solo irme a la modalidad virtual o solo a la modalidad presencial, porque van a tener apreciaciones diferentes. Y si yo quiero conocer de forma global cuál es el sentir de los estudiantes de Cupio, debo representar a todas las modalidades, debo representar a todas las carreras. No puedo únicamente consultarle a los estudiantes de administración o solo a los de terapia, porque ustedes también quedan por fuera algunas situaciones que pudiesen darse en prevención o administración. Entonces debe ser representativa. Toda la diversidad que hay en la población debe estar de una u otra forma representada en esa muestra. Significativa, debe ser un número importante,
No es el 100%, pero tampoco puede ser el 1% de la población lo que va a tomar para mi muestra, porque entonces puede haber distorsiones y el resultado que yo encuentre puede que no estén asociados con lo que es el sentir de la mayoría. Y confiable, es decir, debe desarrollarse el muestreo, es decir, la selección de una muestra, siguiendo unos parámetros que garanticen la representatividad y ese nivel de significancia. Bien, en cuanto a la población, puede ser de dos tipos, finita o infinita. Y es muy fácil de entenderlo. Finita es cuando tengo el número exacto, cuando yo puedo ir a una data y sé que ese es el número exacto de elementos que conforman la población. Por ejemplo, los estudiantes inscritos en Cupio en el periodo 2023. Podemos ir al control de estudio, podemos saber la cantidad exacta de estudiantes inscritos. Eso es una población finita. Si ustedes están en una escuela, bueno, y su población son los niños, bueno, la cantidad de niños que están inscritos. Ahora, la cosa se complica un poco cuando hablamos de poblaciones de personas quizás un poco más extensas. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una encuesta en cuanto a nivel de embarazo precoz, qué sé yo, y van a consultar entonces las opiniones de los adolescentes del municipio San Joaquín, por ejemplo, que están en San Joaquín, van a hacer una encuesta allá, van a ir a los diferentes liceos y van a preguntar entonces las opiniones o qué conocimiento tienen los adolescentes sobre el embarazo precoz. Allí la población, es posible que ustedes tengan un valor aproximado, pero no un valor total, porque muchas veces cuando hablamos de gran cantidad de personas, los datos están desactualizados. Cuando hablamos, por ejemplo, de la población de habitantes del estado Carabobo, del municipio de Valencia, son valores estimados a través de censo, pero que no vamos a tener nunca el valor real, porque cada día las personas se mudan, mueren, nacen y se trabaja con un estimado. En ese caso, vamos a considerar que la población es infinita. En algunos casos se considera la palabra infinito como sinónimo de ilimitado, pero en estadística simplemente la palabra infinito o una población infinita hace referencia a un valor que no es preciso, sino se está trabajando en base a un estimado. En cuanto a la muestra, el proceso de muestreo, es decir, de selección de los elementos que van a formar parte de la muestra, se puede desarrollar a través de una muestra no probabilística y de una muestra probabilística. Una muestra no probabilística es cuando hay una intención del investigador de escoger solo a unos elementos de la población que cumplan ciertas características. Imaginen que bueno, estamos en una escuela, vamos a desarrollar o nos interesa sobre todo analizar la conducta agresiva en los niños. Y sobre todo, la intención del investigador es aquellos niños que manifiestan algunos tipos de características muy llamativas. Qué sé yo, nada más los niños que presentan o han tenido conflictos con sus compañeros en el último mes. Eso se le puede consultar a la docente y entonces esos son los niños que vamos a tomar para el estudio. Eso es una muestra no probabilística, porque hay una característica, una condición previa que está supeditando lo que es la selección de esa muestra. Mientras que una muestra probabilística es completamente al azar, es decir, todos los elementos de la población tienen las mismas características y también la misma probabilidad de ser escogidos. Se puede hacer un sorteo. Si yo, por ejemplo, quiero tomar en una comunidad integrada por 300 familias, quiero tomar 30 familias al azar, entonces, bueno, hay diferentes mecanismos y ese tipo de muestra es probabilística. Si yo, por el contrario, quiero nada más consultar aquellas familias en donde pudiese ser tienen niños en edad escolar, entonces allí el tipo de muestra sería no probabilística. ¿Por qué? Porque no voy a tomar a todas las familias, sino solo
a algunas que compartan una característica muy específica. Bien, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Dudas o todo está más o menos claro para entonces ir continuando acá con las definiciones? Bien, Fabiana por acá, María Fabiana dice que está todo excelente, con un chévere. Entonces dice María Fabiana que todo está bien, vamos entonces a continuar. Entendido, dice por acá Lery, excelente. Vamos entonces a seguir acá con la explicación. Dato. Es importante que identifiquemos la diferencia entre lo que es dato y lo que es variable. Dato es lo que es la información que yo voy a recolectar. Variable es esa categoría que yo estoy investigando. Lo puedo asociar con la pregunta que estoy haciendo. Si yo a ustedes les pregunto en qué carrera están inscritos, si ustedes me dicen terapia, me dicen prevención, me dicen administración, la palabra carrera, la categoría carrera es la variable. Y administración, por ejemplo, es un dato. Si yo a cada uno de ustedes les pregunto la edad, diciendo 18, 19, 20, etcétera, edad es la variable y 18, 17, el numerito, ¿verdad? Es el dato. Eso es importante que lo tengamos allí claro. En cuanto a parámetro y estadístico. El parámetro es el nombre de una característica global de una población. En general, el parámetro no es conocido. Por ejemplo, la edad promedio de una población de habitantes en una región. Este tipo de información estadística usualmente se obtiene a través de una inferencia, es decir, se trabaja con una muestra, a esa muestra se le saca o se le consulta la edad, se saca un promedio y luego se estima que para la población la edad promedio es esa. Pero no es el valor exacto de la edad promedio de la población, porque para eso yo tendría que agarrar a todos los sujetos de la población. Por ejemplo, en Venezuela, el número o digamos que el índice de fertilidad es de 2 hijos por mujer, por decir algo. Eso es un parámetro. ¿Por qué? Porque es imposible que en el censo se hayan consultado a todas las mujeres de Venezuela. Siempre van a haber o van a quedar personas por fuera. A pesar de que un censo trata de ser lo más exhaustivo posible, pero nunca es un valor real, siempre es un valor aproximado. Entonces, eso es un parámetro. Mientras que un estadístico o estadígrafo es entonces aquel indicador estadístico que se calcula en base a los datos de una muestra. Entonces, en este caso, los estadísticos sí son precisos y se asocian a esa muestra en específica con la cual estamos trabajando. Mientras que los parámetros es una estimación que se hace a partir del estadístico. Entonces, el estadístico es para la muestra, es un valor real, mientras que el parámetro es para la población y es un estimado que se hace a partir del estadístico. Eso es por allí. La unidad estadística. La unidad estadística, también conocida como unidad elemental, no dice aquí la definición, es el elemento o unidad base de la población o de la muestra. Es el elemento que integra la población o la muestra. Cada unidad estadística me va a arrojar un dato. Si yo estoy haciendo encuesta a estudiantes del Cupio, entonces la unidad estadística es el estudiante de Cupio, así en singular, es el sujeto que estoy analizando. Cada estudiante de Cupio me va a dar entonces a mí un dato diferente. Si yo estoy haciendo estoy haciendo un estudio en una comunidad y estoy yendo casa por casa y consultando diferentes características de la familia, cuántos integrantes tiene la familia, cuántos niños hay, cuántos adultos mayores hay,
Entonces, la unidad estadística es la familia, así en singular, no las familias, ¿no? Porque si yo digo las familias, pudiese decir que esa es la muestra. Las familias, 30 familias que fueron consultadas en Naguanagua. O si digo las familias de Naguanagua, eso sería la población. 30 familias de Naguanagua sería la muestra y la familia o una familia, pero sería la familia como tal, como categoría, es entonces la unidad estadística. Entonces podemos ir macro, sería población, meso sería muestra y micro, que sería cada uno de los elementos, es la unidad estadística. Variable ya dijimos que era lo que nosotros preguntamos, mientras que lo que responde la unidad estadística es el dato. Y las variables pueden ser de dos tipos. Pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas son numéricas. Cuantitativas son numéricas, son números. Y las cuantitativas se dividen a su vez en dos tipos, las numéricas, en continuas y discretas. Muy fácil de entender. Las continuas, los números pueden venir con decimales. Por ejemplo, estatura, peso, temperatura, saldo en una cuenta bancaria. Todos esos valores vienen con decimales y son entonces variables cuantitativas porque son numéricas y dentro de la cuantitativa son continuas. Mientras que las variables discretas son igualmente variables numéricas, variables cuantitativas, pero los datos son números naturales, números exactos. Por ejemplo, número de alumnos en un aula, número de libros que has leído, por ejemplo, número de estudiantes inscritos en el cupio. La edad usualmente se trabaja como una variable discreta porque se hace un redondeo, nunca se habla allí de meses ni de días, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Tú dices un número natural, entonces una variable discreta. ¿Cuánto mide? Entonces tú dices 1,70, 1,54, 1,77. Esa es una variable continua porque viene con decimales. Mientras que los atributos, como se conocen, las variables cualitativas, es decir, aquellas variables que no son números. Y sobre todo hay dos tipos de variables cualitativas o atributos. Están por un lado las dicotómicas, en donde hay dos opciones de respuesta, por ejemplo el sexo. Cualquier pregunta que ustedes hagan cuya respuesta sea sí o no, eso es una variable dicotómica. O policotómica, cuando hay varias opciones de respuesta. Bien, dentro de las variables, ya sabemos que hay de dos tipos, a grandes rasgos, cuantitativa y cualitativa. Cuantitativas numéricas se dividen en continuas con decimales, discretas sin decimales, y las cualitativas en dicotómicas, dos opciones de respuesta, policotómicas, más de dos opciones por respuesta. A margen de todo eso, las variables se clasifican en 4 escalas, y las escalas hacen básicamente referencia a qué utilidad estadística tienen esa variable o qué tipo de análisis estadístico se pueden realizar sobre esa variable. Tenemos 4 escalas, en donde la primera es la que menos utilidad estadística tiene. Las variables que están en escala nominal. Luego tenemos la ordinal, la de intervalos y la de razón. Ya vamos a explicar más o menos cuál es cada una de ellas. Importante que vayan prestando atención porque en el formulario se asocian o se hacen preguntas en cuanto a lo que son las escalas. Bien, escala nominal. Básicamente es cuando el dato sirve para identificar, El dato se va a comportar como un nombre, básicamente, así sea cuantitativo. La mayoría de las variables cualitativas están en esta escala nominal, pero hay también variables cuantitativas, variables numéricas que están en escala nominal. Por ejemplo, número de cédulas es una variable cuantitativa discreta, porque es numérica y no tiene decimales, pero está en una escala nominal porque el número de cédula lo identifica cada uno de ustedes, es como su nombre. Ustedes nunca van a escuchar un análisis, un estudio estadístico que diga, se seleccionaron 5 sujetos en un salón de clases, se les tomó el número de cédula y se promedió. ¿No?
no tienen sentido, porque el número de cédula solo le permite a ustedes identificarlos. Otra variable numérica que puede estar en escala nominal sería el número de una casa o el número de sección en la que ustedes están inscritos. Sección 11, 51, así está establecido en Cupio. Entonces, cada uno de esos números están, o esa variable, sección en la que ustedes están inscritos, están en la variable, en la escala nominal. No tiene tampoco ningún sentido. Se escogen 30 estudiantes del Cupio, se les pregunta la sección en la que están inscritos y luego se promedia. ¿Para qué vamos a hacer eso? La sección simplemente lo identifican ustedes asociándolos a un grupo. La sección es como un nombre, ¿no? Entonces está en escala nominal. La escala ordinal es aquellas variables en donde aparte o básicamente en la escala ordinal, el dato va a permitir clasificar, ordenar, darle una posición en una serie, ¿no?, a lo que es ese resultado. Si yo les pregunto a ustedes en qué semestre están, ustedes me dicen tercer semestre, esa es una escala o es una variable que está en escala ordinal. Ya cuando hablen de números ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, cuando esa sea la respuesta, entonces estamos en esta escala. ¿Por qué tercer semestre es una, o el semestre como tal en el que está inscrito está en escala ordinal? Porque cuando ustedes me dicen tercer semestre, ya yo sé que hay unos semestres previos que ya aprobaron, primer, segundo semestre, y que hay unos semestres posteriores, cuarto, quinto y sexto. Y ya sé que el tercer semestre está en la mitad. Me va a permitir entonces ordenar o ubicar ese valor en una serie, en una lista mayor. Eso serían variables que están en escala ordinal. Y luego entramos en las variables en escala de intervalo y en escala de razón. Tiene un análisis más o menos profundo, pero básicamente para yo poder identificar, las variables en escalas de intervalos admiten números positivos y negativos. Por lo menos la temperatura en grados centígrados es una variable en escala de intervalos. Los años así antes de Cristo, después de Cristo, están también en escala de intervalos. Mientras que en escala de razón, solo admite números positivos. La mayoría de las variables numéricas tienen esta característica. Número de hijos, edad, peso, estatura, todas ellas están en escala de razón. Y bueno, tanto las variables que están en intervalos como las que están en escala de razón son las que admiten el mayor número de análisis estadísticos. Es decir, a nivel de estadística son a las que se les puede sacar mayor jugo, mayor utilidad para poder describir algún tipo de fenómeno. Bien, ¿cómo vamos con las escalas? ¿Se está entendiendo? Bien. Ajá, vamos a volver a abordar allí lo de intervalo y lo de razón, que dice por acá, que no quedó muy claro. Si yo, por ejemplo, les digo, saldo telefónico. Saldo telefónico es una variable cuantitativa, continua. Cuantitativa porque es numérica, continua porque usualmente viene con decimales. Una pregunta, ¿ustedes cuando piden saldo telefónico, alguna vez le ha dado un mensaje de retorno que dice menos tanto? Que usted debe, más bien, se le pasó la fecha de corte, no se acordó, cobraron allí la renta y quedó en números negativos. Eso es una variable que está en escala de intervalos, porque admite números positivos y negativos. Mientras que una variable que está en escala de razón, solo admite números positivos. Por ejemplo, peso, estatura, siempre ustedes van a medir allí la información, ¿verdad? Van a anotar el dato y el dato siempre va a ser un número positivo.
Bien. Ajá. Vamos a seguir revisando por acá, que todavía hay dudas en cuanto a lo que son las escalas de medida. Son 4 escalas de medidas, cada una da una o tiene una utilidad estadística diferente. La primera escala nominal es la que menos utilidad estadística tiene. Pueden ser variables cualitativas o cuantitativas, pero sobre todo es cuando se comporta el dato como un nombre para identificar. El número de cédula le permite a ustedes identificar. Ustedes nunca van a escuchar por allí, como les dije, que se seleccionaron los números de cédulas de varios sujetos y se promediaron. ¿Qué otro número nos puede permitir identificar el número de jugadores, ¿verdad? En un equipo de fútbol? Cada jugador tiene un número, una camiseta, el número 3, el número 4, el número 12, un equipo. Es una variable que está en escala nominal porque ese número los identifica a ellos como un nombre. No tiene sentido. Se agarran al azar 4 personas de un equipo de fútbol y se promedia el número de camisetas. ¿Para qué? Yo puedo promediar su edad, puedo promediar su estatura, puedo promediar su peso, eso tendría algún tipo de lógica, pero no puedo promediar el número de camisetas, o no lo puedo hacer, pero no tiene utilidad. Es porque el número de camisetas está en escala nominal. Bien. Igual la escala ordinal, estas dos son las que tienen menos tipos de análisis estadístico, que son susceptibles a menos análisis estadístico, y las que son más susceptibles a análisis estadístico son las de intervalo y las de razón. Bien. Me dicen entonces si quedó un poco más esclarecido esta parte de las escalas. Me avisan por acá. Chévere, bien, entonces vamos a seguir por acá. Bueno, básicamente, eso sería lo más importante de la parte de conceptos. Vamos a revisar entonces lo que es el redondeo. Muchos tenemos una noción de lo que es redondeo. Vamos a ver. Si yo les pregunto a ustedes, imagino que estos son, pueden ser notas, pero puede ser cualquier otro tipo de variable. Vamos a redondear las primeras 4. ¿Cómo se redondea el 14,8? Si me lo pueden escribir por acá por el chat. Si redondeamos el 14,8, ¿cómo queda? Si yo redondeo el 14,8, queda 15. Así es. Veo entonces que el 8, usualmente utilizamos el 5 como una referencia, y eso está muy asociado con la recta real. Si yo voy a la recta real, tengo por acá el 14, tengo por acá el 15, ¿verdad? ¿Qué número tengo yo en la mitad? ¿Qué número tengo en la mitad? Entre 14 y 15. Si me lo pueden escribir por acá por el chat, ¿qué número está por acá a la mitad entre 14 y el 15? Entre el 14 y el 15 está el 14,5. Ese es el número que está en la mitad entre el 14 y el 15, el 14,5. Entonces, si yo ubico en esta recta real el 14,8, ya sé que está después del 14,5. Puede estar 14,8, digamos que está por acá. Pues sería 14,5, 14,6, 7, 8, 9, y aquí está el 15. Entonces el 14,8 se acerca más
al 15. Por eso es que el redondeo del 14,8 es al 15. Este redondeo en donde se aproxima a, en este caso es un redondeo a la unidad superior, es decir, por arriba, se llama redondeo por exceso. Mientras que si yo tengo el 13,4 es 13 porque está más cercano al 13 que al 14. Esto se conoce como un redondeo por defecto. El redondeo por exceso sería llevar el 14,8 al 15 porque está más cerca del 15 y el 13,4 cuando lo llevo al 13 es un redondeo por defecto. Bien, siguiendo este mismo parámetro, 17,9 es 18, 18,2 también es 18. En el primer caso sucedió un redondeo por exceso y en el segundo caso se dio un redondeo por defecto. En los dos casos hay redondeo. No es que aquí no estamos redondeando, aquí estamos redondeando y este redondeo se llama redondeo por defecto. Pero pasa algo muy curioso cuando yo tengo el decimal que es 5. Usualmente estamos acostumbrados a que cuando tengo este caso siempre redondeo por exceso, pero no ha engañado toda la vida. No nos ha engañado, simplemente está algo ya cultural, algo que está en el reglamento inclusive de educación, cuando el decimal es 5, se redondea por exceso. Pero está allí, pero estadísticamente no es lo correcto. Les voy a explicar por qué. Si yo tengo el 16,5, el 16,5 está a la misma distancia del 16 que del 17. Usualmente si yo tengo esta nota, esto es 17 y ya. Inclusive eso está establecido en la ley de educación. Pero está a la misma distancia que del 16 al 17. Es decir, yo esto lo puedo redondear muy tranquilamente, 16,5, y redondearlo por defecto a 16. ¿Quién me dice que no si está a la misma distancia? Bien. ¿Por qué no es recomendable siempre redondear los números en esta condición por exceso? Le voy a colocar este ejemplo. Imaginemos que estamos en una localidad y queremos consultar el peso de los niños. Vamos a evaluar allí la desnutrición, qué sé yo. Imaginemos que tenemos un grupo de 15 niños y a cada uno lo vamos a colocar en una balanza, vamos anotando sus valores y lo vamos a promediar. Y por casualidad, todos los pesos dan 0,5. El primer niño que estuvo ahí en la balanza, el peso dio 12,5. El siguiente, 15,5. El siguiente, 9,5. El siguiente niño, 18,5. 13,5. Todos dieron 0,5. Muchas veces en estadística se redondea para agilizar o hacer más sencillos algunos cálculos. Imaginemos que nuestro investigador agarró todos esos números y los redondeó. Y los redondeó como siempre le enseñaron a redondear cuando dio el 0,5, es decir, por exceso. El que tenía 13,5 le puso 14, el que tenía 8,5 le puso 9 kilos, el que tenía 15,5 le puso 16 kilos, etc. ¿Qué está pasando allí? Se le está agregando medio kilo a cada unidad estadística. Cuando yo haga un promedio, que yo quiero saber cuál es el peso promedio de esa población de niños, ese resultado ya va a venir distorsionado. ¿Por qué? Porque va a tener kilos de más. También eso va a suceder si, por ejemplo, yo en lugar de agregarles o hacer un redondeo por exceso, hago siempre un redondeo por defecto. También estaría allí pecando porque entonces estoy subestimando cada uno de los valores. Estoy quitando medio kilo a cada uno de los valores que estoy obteniendo. Entonces, se llegó a una solución salomónica. La mitad de los números que estuvieran en esta condición, es decir, la mitad de los números que estuvieran en el decimal 5, se iban a redondear por exceso y la otra mitad se iban a redondear por defecto. ¿Y cuál condición o qué características se iba a utilizar para decidir hacia dónde iba a ser el redondeo? Bueno, la característica de la unidad, de que la unidad sea un número par o un número impar. Si el número era par, se redondeaba por exceso. Si el número era impar, se redondeaba, si era par, disculpe, par, se redondeaba por defecto. Y si era impar, se redondeaba por exceso.
copiarlo por acá. Impar, entonces, exceso. Y par se redondeaba por defecto. Así imaginemos que estemos en la misma situación donde estamos recolectando las edades, el peso de un grupo de niños, bueno, y todos dan 0,5 por casualidad. Al redondear unos por exceso y otros por defecto, entonces los kilos el medio kilo que le estamos colocando a uno se va a contrarrestar con el medio kilo que le estamos quitando a los otros. Entonces, cuando yo hago un promedio, el valor o ese indicador va a ser mucho más cercano al real. Es decir, va a haber menos margen de error. No sé si me explico entonces por qué se llegó a este razonamiento. No sé si quedó claro por allí. Háganmelo saber en el chat. Bien, continuamos entonces por acá. En este caso, entonces, 16,5 se redondea a 16. Redondeo por defecto porque el 6 es un número par. Mientras que el 17,5 se redondea a 18. Redondeo por exceso porque el 7 es un número impar. En este caso, importante, el 0 también es un número par. Es neutro en cuanto al signo, pero el 0 es un número par. Ahora, chévere, ya se había entonces dilucidado esta situación. Pero ¿qué pasa entonces con este tipo de números? Cuando tengo a la derecha de la coma un 5, pero luego el 5 viene acompañado de otro número. Vean bien. El 18,51 está entre 18 y 19. Acá en el medio tengo el 18,5. Ahora, 18,51 estará a la derecha o a la izquierda del 18,5. 18,5 es como escribir 18,50. El 18,51 está a la derecha del 18,5. Está un poquito, muy cercano al 18,5, pero ya está a la derecha. Es mayor, 18,51 es mayor que 18,5. Entonces ya con este número 1, ese valor se está acercando más al 19. Entonces la regla me dice, si tengo que redondear la unidad y a la derecha tengo un 5, debo yo verificar si la unidad es par o es impar. Si es par, redondeo por defecto. Si es impar, redondeo por exceso. Pero si a la derecha de la unidad tengo un 5 y a la derecha del 5 tengo otro número, allí el redondeo se va a hacer siempre por exceso, sin importar si es par o es impar la unidad. Porque ya ese 1 que está aquí o cualquier otro número que esté a la derecha del 5 está acercando este número a la unidad superior. Porque ya está más a la derecha que el 18,5. Entonces el redondeo sería 19. Bien, e indíquenme por acá si se está entendiendo la explicación hasta el momento. Muy bien, dice por acá María Fabiana. Entonces vamos a continuar acá con la explicación de redondeo. Solo 10 minutos, pero ya estamos terminando lo que hay que revisar, otros ejercicios de redondeo. Y ya con esta información están ustedes en la capacidad de contestar el formulario número 1. Ajá. Vamos a subir aquí esto. Vamos entonces a desarrollar los siguientes redondeos. El redondeo no siempre se va a desarrollar a la unidad. Hicimos este primer ejemplo de redondeo a la unidad para iniciar, porque es lo más común, sobre todo porque muchas veces redondeamos el tema de las notas. Pero el redondeo puede hacerse a cualquier posición. Recuerden que cada uno de estos numeritos, de estas cifras, de estos dígitos, tienen un nombre de acuerdo a su posición. Por ejemplo, en este primer número,
el 7 es la unidad, el 5, esto anótenlo por allí, se llama décima, el 8 se llama centésima, el 1 se llama milésima, el 6 se llama 10 milésima. Entonces, sobre todo, recordemos esta parte. ¿Por qué? Porque la parte entera, si es más conocida, el 2 es la unidad, por lo menos en el 132, el 3 es la decena, el 1 es la centena. Pero importante que en los decimales recordemos cómo se llama. Entonces, en este caso, yo voy a redondear la centésima. Veo acá. De estas cifras, la centésima es el número 8. ¿Sí? La centésima es entonces el número que yo voy a redondear. Para yo ver lo que le va a pasar al 8, debo observar el decimal que tiene a la derecha. Es un 1, es menor que 5. En este caso, la centésima, que es el 8, se redondea por defecto, es decir, se mantiene igual. Una vez que yo haga ese redondeo, los decimales van a desaparecer. Es decir, el resultado es 7,58. Ah, ya. Estoy aquí. El resultado entonces allí sería 7,58. Vamos a ir con los siguientes. Vamos a redondear en este número la décima. La décima es el 6. Este es el número entonces que estoy yo redondeando. Para yo saber lo que le va a pasar al 6, debo ver el número que está a la derecha, que es el 4. Como es menor que 5, el 6 entonces se mantiene igual. Nuevamente redondeo por defecto. ¿Qué le va a pasar al decimal? Da 4,6. Y el decimal simplemente va a desaparecer. Bien, este 4, ya una vez que hice este redondeo, este 6 se quedó en 6. Vamos a colocarlo acá en amarillo, así como arriba el 8 se quedó en 8, que era la centésima. Redondeo por defecto. Pero una vez que esto suceda, que ya haga el redondeo, todos los números que estén a la derecha van a desaparecer. En este caso, el 4 desaparece. Bien, vamos a redondear el siguiente. Vamos a redondear la unidad del 132,4. Es decir, de estos números, el que me interesa saber si se mantiene o cambia es el 2. ¿Por qué el 2? Porque el 2 es la unidad. Para yo saber lo que le va a pasar a la unidad, le va el número de la derecha, que es un 4. Al ser un número menor que 5, la unidad entonces se mantiene igual, redondeo por defecto. El 2 se convierte, o queda, mejor dicho, en 2. ¿Qué le pasa a este número luego que ya hice el redondeo del 2? Como es un decimal, desaparece. Y finalmente vamos a redondear el 284 a la decena. A la decena. De estas cifras, ¿cuál es la decena? La decena es el 8. Ese es el número que yo voy a ver si voy a, o cómo lo voy a redondear. Para yo ver qué le pasa al 8, veo el número de la derecha, es un número menor que 5. El 8 se mantiene igual. Pero el 4, en este contexto, como no es un decimal, yo no lo puedo borrar. Porque si no, descompletaría el número. Y no puedo decir que el 284 se redondea a la decena en 28. ¿No? Este 4 lo voy a sustituir por 0. Lo voy a convertir en 0 luego del redondeo. Es decir, el 8 se mantiene igual que este 8 y el 4 se convierte en 0. Bien. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, todos estos son ejemplos de redondeo por defecto. Vamos a revisar ejemplos de redondeo por exceso. Aquí, 7,4817 nos piden redondear la milésima. Lo primero que debo hacer es identificar la milésima. La milésima. Décima es el 5, centésima es el 8
milésima es el 1, es decir, nos piden redondear el 1. Para yo ver cómo se redondea el 1, o sea, que deba pasar ese 1, debo observar el número que está a su derecha, que es el número 7. Cuando a la derecha del número que estoy redondeando tengo un número mayor que 5, en este caso el 7, el redondeo es por exceso, es decir, la milésima, el 1, aumenta. Por lo tanto, el resultado es 7,582. El 1 se está convirtiendo en 2. Hubo allí un redondeo por exceso. Aumentó. ¿Y qué le pasa al 7? Bueno, el 7 por ser decimal desaparece. Entonces eso es importante que lo consideremos allí. Vamos a revisar de acá en detalle el 139,8 a la unidad. La unidad es el 9, ese es el número que yo debo ver cómo se va a redondear. Para yo ver cómo va a ser el redondeo de este 9, veo el número que está a la derecha del 9, es un 8. El 8 es mayor que 5, redondeo por exceso, es decir, el 9 debe aumentar. Pero no lo voy a aumentar a 10, importante esto, el redondeo del 9 es muy delicado porque yo no puedo colocar aquí 110. O peor, colocar el 13 y luego colocar un 10, que sería 1310. No, yo debo cambiar el número completo 39. ¿Cuál es el número siguiente del 39? El 140. Entonces, allí estoy haciendo el redondeo por exceso y el 8, al ser un número decimal, desaparece. Bien, entonces dejo esto acá para que ustedes lo revisen. Los resultados, voy a develarlos por acá, serían los siguientes. 4,7 y 290. Seguimos por acá. Tenemos acá la regla del 5, que es importante. Por lo menos en este primer número me voy a redondear la centésima. La centésima es el 6. Como a la derecha del 6 tengo un 5 y el 6 par se mantiene igual. Acá abajo tengo 4,35, me piden redondear la décima es el 3. Como a la derecha del 3 tengo un 5, pero el 3, que es la décima, ¿sí? Que es lo que estoy redondeando, arriba estaba redondeando el 6, que era la centésima. Como en el caso de abajo, el 3 es impar, cuando es impar aumenta el redondeo por exceso. Entonces allí el resultado es 4,4. Bien, esto es lo que hemos revisado de la regla del número 5 y tenemos entonces estos dos casos en la parte inferior que voy acá a descubrir para que ustedes luego lo puedan verificar. Bien. Y la última regla de redondeo, por lo menos en este caso me piden redondear la centésima, que es el segundo decimal. Recuerden, el primer decimal se llama décima, el segundo se llama centésima. Pero a la derecha tengo un 5 y un 5 acompañado con un 1. Aquí el redondeo va a ser por exceso, sin importar que la centésima es par, porque ya ese 1 lo va a asociar al número siguiente. Entonces, el resultado de este redondeo es 7,47. El 6 se convirtió en 7 y los decimales 5 y 1 desaparecieron. Bien, voy a develar entonces el resto de estos números para que vayan viendo cómo va quedando y bueno, ya tengan por allí el resultado. Listo, muchachos. Entonces por acá completamos la clase de conceptos básicos y redondeo. Muy pendientes. La próxima semana, si mal no recuerdo el 28, se entrega el formulario. Dentro de 7 días, el próximo miércoles, vamos a tener nuevamente un encuentro por acá. Vamos a seguir revisando el tema de redondeo. Y vamos también a ir revisando algunos elementos del siguiente material, que son las tablas de frecuencia. De momento, bueno, me despido, ya estamos sobre la hora y estamos en comunicación permanente.